¿Qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo video de este canal Juanpa Racing, donde vamos a analizar algo que yo tenía mucha curiosidad de hacer, y es analizar la mejor vuelta de esta primera semana de test de pretemporada en Bahrein comparada con la mejor vuelta de la clasificación en el mismo circuito de 2025, que en este caso fue de Oscar Piastri. Entonces vamos a hacer un análisis un poco más con gráficas, con más de telemetría y con datos un poco más exactos, más detallados de dónde están las diferencias entre los carros de 2025 a 2026, y vamos a tratar por lo menos de analizar, no resolver ni concluir, está muy temprano en la temporada, qué tan rápidos o qué tan lentos van a ser los carros en comparación de 2025. Como siempre les digo, me gusta como reaccionar y darme cuenta de las cosas en vivo, pero vamos a entrar ahí en detalle. Estas son las dos vueltas que vamos a comparar. La primera es la vuelta de Kimi Antonelli, que fue la que hizo el día viernes, que fue la de 1:33.6, la mejor vuelta hasta el momento de estos autos de 2026, y la vamos a comparar con la vuelta de Oscar Piastri, que fue de 1:29.8 en la clasificación, en la quali 3 del año pasado en el mismo circuito, con condiciones, bueno, una época del año que quizás es un poco distinta, pero ya sabemos que Bahrein normalmente tiene unas condiciones muy similares donde hay calor. ¿Por qué lo digo? Porque normalmente cuando las temperaturas son menores se puede mantener la temperatura de los neumáticos mucho más estable durante la vuelta, y eso da a veces una vuelta un poco más rápida en términos generales. Pero bueno, aquí podemos ver pues una gráfica que es muy diciente, es muy explicativa, donde está qué auto predomina en cuál zona. La parte celeste, la parte azul clara, es la de Kimi Antonelli y la de este año. Claramente una tendencia que en las zonas de aceleración, especialmente en las rectas, es donde predominan estos nuevos carros de 2026. Como yo lo dije en un video pasado, tienen dos ventajas porque andan mucho más en las zonas de aceleración. En primero, por la lógica que son autos más angostos, más chicos, y eso hace que naturalmente ya tengan menos resistencia al avance de lo que tenían los autos de la temporada pasada. Y lo otro es la cuestión que ha dado pues mucha controversia, que ha generado mucha polémica. La hibridación tiene más protagonismo, la energía, que el motor de combustión interna este año, y eso hace que los pilotos tengan que administrar la energía, pero también hace que esa energía tenga más protagonismo en las zonas de aceleración. Entonces ese conjunto de cosas hace que las zonas de aceleración pues tengamos esa ventaja de los autos de 2026, que ya es muy marcada aquí, por lo menos en la recta principal, en la segunda recta donde se utiliza el DRS, aquí antes de llegar a la S, en esta zona de aceleración, la recta opuesta, la recta antes de llegar a la recta principal antes de entrar a boxes. Aquí ya vemos una tendencia, y también vemos otra tendencia, es que los autos sí están alcanzando velocidades máximas superiores que el año pasado. Por lo menos aquí podemos ver, creo que esta es la parte donde nos interesa. Podemos ver donde Kimi Antonelli llega a 326 kilómetros por hora respecto a los 313 de Oscar Piastri. Y es más, hay un dato adicional, eso lo repasamos el video pasado donde hicimos el resumen de la primera semana de test, donde Isaac Hadjar tuvo, creo que, una velocidad máxima, si no estoy mal, de 336, 337 kilómetros por hora, algo así. Obviamente Mercedes, aquí estamos hablando de un mapeo del motor que no sabemos dónde está, no sabemos si le están sacando todo el jugo, no sabemos cómo está gestionando la energía Kimi Antonelli, algo que es muy importante este año. Puede que Kimi Antonelli esté priorizando la salida en curva, las revoluciones medias, etcétera, y eso hace que también esto pueda ser una variable muy importante. Y por eso, por ejemplo, Isaac Hadjar, el piloto de Red Bull, tuvo un pico de velocidad mucho mayor al hombre de Mercedes, pero eso no significó que fuera más rápido. Es el reto de este año y es algo que a algunos pilotos les gusta, a otros no. Por ejemplo, a Max Verstappen no le gusta, que se ha vuelto una Fórmula 1 mucho más de administración de la energía. Esto al final es algo que ya se preveía, pero que cuando pues ya uno lo empieza a poner en datos, uno se da cuenta de que no es que los autos de 2026 vayan a ser más lentos, sino simplemente que van a tener ciertas ventajas y ciertas desventajas respecto a la versión del reglamento anterior. Y ahí es donde va a estar la cuestión. Por ejemplo, Fernando Alonso comentaba que en este sector, creo que es el final del sector 2, donde hay una zona, vamos, que es una zona rápida de curvas. Obviamente los autos anteriores la pasaban a fondo, y los autos de ahora tienen que ir regulando un poco el acelerador y tienen que ir un poco más despacio, pero pues ya vemos que en las rectas va mucho más rápido. Miren cómo Kimi Antonelli mantiene prácticamente que una velocidad estándar, mientras que Oscar Piastri con el auto 2025 le daba mucha más velocidad en ese sector, y ahí es donde se genera por lo menos una de las diferencias más grandes en el delta. Aquí lo podemos ver, el delta cómo va creciendo en esta zona
especialmente cómo se va sacando la diferencia entre una vuelta y otra. Obviamente hay unas diferencias en las zonas, sobre todo en las zonas donde se exige downforce, como por ejemplo esta zona donde inicia el sector 2, la zona donde finaliza el sector 2, la llegada por ejemplo hasta este gancho que es muy incómoda, siempre pues se necesita un buen downforce y una buena estabilidad del carro. Más allá de eso, pues tampoco es que se ve algo exorbitantemente diferente. Aquí en las velocidades pues podemos ver aquí la primera parte de Kimi Antonelli donde estuvo mejor. En general las rectas, miren que siempre la línea azul de que es la de Kimi Antonelli está más alta, pero sí es cierto que cuando se llega a la zona de frenado, por la cantidad de downforce que tiene y por una parte de desarrollo, Oscar Piastri siempre está frenando mucho más tarde de lo que está frenando Kimi Antonelli este año. Eso es algo que se repite y si ustedes lo pueden ver en absolutamente todas las zonas de frenada. Y eso es algo que al final le resulta dando la ventaja y va construyendo esa ventaja. Eso le da los 3.8 segundos de diferencia en dos autos con una reglamentación totalmente diferente. Ahora, en la cuestión, por ejemplo, del acelerador, aquí es donde sí se ve una diferencia también bastante marcada y eso es el tema de la energía. Por ejemplo, podemos ver que en todas las salidas de las curvas siempre Oscar Piastri coloca el pie en el acelerador mucho más antes. Podemos ver que en esta zona de aceleración Oscar Piastri acelera antes, en esta de acá es muy similar, pero luego lo compensa acelerando mucho más que Kimi. Después también tenemos esta parte donde acelera antes, esta parte donde acelera antes también. Aquí también por lo menos un poco se va acelerando mucho antes Oscar Piastri, igual en todas las zonas de aceleración acelera mucho antes. ¿A esto a qué se debe? Como se está dándole más protagonismo a la energía, entonces ustedes saben que esa es la comparación que uno hace por ejemplo con un carro estándar de gasolina y un Tesla. O sea, cuando uno da acelerón a un Tesla, lo que pasa es que sale volando porque no tiene ese lag donde tiene que construir la velocidad con las RPM y todo lo que conlleva un motor de combustión interna. Eso no pasa con la energía y eso hace que los autos sean mucho más bruscos a la hora de dar ese torque y pues eso resulta en que tengan que ser más dosificados al momento pues de salir de las curvas y no perder el control del auto. Otra cosa interesante y es las RPM. Las RPM, ustedes ven una tendencia y es que la línea azul de Kimi Antonelli del Mercedes está siempre mucho más alto de la del motor anterior, que de hecho estos dos motores son ambos motores Mercedes, pero uno es 2025 y la línea azul es del 2026. Y aquí podemos ver que hay una tendencia donde se manejan más vueltas del motor, es decir, el motor va mucho más revolucionado que el de la reglamentación anterior. Más allá de mucho tecnicismo, yo a priori podría decir tener el motor mucho más revolucionado también tiene que ver con la carga de la batería y esa administración durante la vuelta que tienen que hacer los pilotos. Eso, por ejemplo, es no solamente una técnica, sino que va a ser una tendencia porque la única manera de recargar energía para los pilotos va a ser mantener las revoluciones altas del motor de combustión interna para que eso le genere más energía a la batería. Esto se puede lograr como no solamente en las zonas de aceleración y en los mapeos del motor, sino también bajando las marchas mucho más brusco. Obviamente, si ustedes han conducido cualquier auto de calle, saben que cuando se bajan las marchas, suben las revoluciones mucho más alto. Esta gráfica de acá, de hecho, respalda lo que estoy tratando de decir y es una tendencia que la vamos a ver durante todo el año. Estoy casi seguro de que se va a mantener y es que todos los pilotos van a intentar llevar el auto a la menor marcha posible durante todas las curvas. Esto obviamente hace también que se pierda un poco de tiempo en el paso por curva, ya que va más revolucionado, va más amarrado, va mucho más lento, pero se va cargando la batería para que en las zonas de aceleración compense esa pérdida de tiempo. Entonces aquí vemos que por ejemplo Kimi Antonelli está en primera marcha en la curva número 1, ese pico, esa curva número 1 que es esta de acá después de la recta principal. A Kimi Antonelli baja hasta primera, mientras Oscar Piastri el año pasado solamente bajaba hasta segunda. Misma cosa acá, por ejemplo, Kimi bajó hasta segunda, Oscar hasta tercera en la otra curva. Misma tendencia en esta otra curva que creo, si no estoy mal, es el ganchito que llega después de las S. Aquí, bueno, no tenemos esa diferencia. Aquí también Kimi Antonelli una marcha menos, Kimi Antonelli una marcha menos y antes de entrar a la recta principal y todavía tiene una marcha menos acá. Eso explica por qué siempre las revoluciones van a estar más altas. De hecho, ahí vemos justamente los picos donde Kimi Antonelli baja una marcha más, es donde se tiene más revoluciones y eso hace el motor se amarre, pero cargue mucho más la energía en comparación con la reglamentación anterior. Por ejemplo, en la parte de los frenos, otra tendencia también, y vemos que Kimi Antonelli realiza las frenadas mucho más antes que Oscar Piastri el año pasado. Curva número 1, aquí lo podemos ver perfectamente como Kimi frena antes, en esta curva también, en la mayoría de las curvas. Ahora, esto hay que tomarlo con pinzas porque es verdad
que quizás en la clasificación de este año en Bahrein veamos una telemetría un poco más agresiva o un estilo de manejo mucho más agresivo, frenando mucho más encima de la curva, llegando mucho más al límite. Tampoco es que estemos aquí sacando una conclusión, pero sí ya vamos viendo algunas tendencias que son netamente lógicas. Obviamente, si desarrollas más velocidad en las zonas de aceleración, vas a necesitar frenar el auto mucho más antes. Y eso también significa, esto la verdad no lo digo 100% seguro, pero frenar el auto también te produce energía para que puedas cargar la batería y así pues administrarla como todos los pilotos tienen que hacer esta temporada. Así que bueno, este ha sido un análisis que ya por lo menos vamos aterrizando a datos, a gráficas, a cuestiones ya mucho más concretas de dónde están las diferencias de los autos del año pasado respecto a los autos de este año, algo que por lo menos para mí y creo que para la mayoría ha sido una cuestión que nos ha despertado curiosidad. Ya estamos viendo pues cuáles son las tendencias, hay que esperar a cómo van a ser las comparaciones en otros circuitos como por ejemplo puede ser Mónaco, por ejemplo, que va a ser un circuito muy interesante de ver, circuitos por ejemplo como Monza, donde hay zonas de aceleración muy altas, Bakú, Singapur, donde tienen otras características. Vamos a tener como ese tipo de comparación a lo largo del año en general. Hemos desglosado algunos puntos importantes como para tener en cuenta. Vamos a ir viendo obviamente cómo avanza esta Fórmula 1 2026. Déjenme en los comentarios si se me escapó analizar alguna otra cosa más. Muy seguramente sí. Y déjenme en los comentarios ustedes qué opinan sobre estas diferencias. Hasta la próxima.